Pilar Velasco, com estàs? Bona nit. Quants dies sense veure't. Gracias por la invitación. Què t'ha semblat això que ens deia el vot russo? Pues fíjate, pensaba, el odio no sale espontáneamente, el odio se fabrica y tiene intereses comerciales y tiene un negocio detrás. Y lo que está explicando la entrevista es qué negocio tiene detrás, que es muy interesante y hay que conocerlo, porque cuando vemos esas campañas en Twitter, que las hemos sufrido todos como periodistas, te crees que es por la polarización y no es solo por la polarización, es que hay redes organizadas detrás, incluso políticas, incluso de partidos políticos, incluso hemos visto a Vox, voy a poner el ejemplo concreto, animar muchos tipos de estas campañas y es importante conocerlas, detectarlas para que dejen de funcionar y dejen de tener efecto. Sí, sí, i de com varien l'opinió pública. Tant poden ser de dretes perquè volen que l'estatu quo continuï de per ser tota la vida, són molt pocs. Per què els vota gent que guanya 1.500 euros al PP i a Vox? Doncs perquè no hi ha mitjans de comunicació que donin a conèixer totes aquestes realitats que ell ha resumit superbé a la vostra entrevista. Pilar. Aitor Esteban lo dice muchas veces en el Congreso y se lo dice al PP y se lo dice a Vox. Votaremos en contra de ustedes porque ustedes nos quieren ilegalizar. Y Pablo Casado sabe que eso le complica mucho a futuro la ecuación para poder ser presidente de gobierno. La bilateralidad, iba a decir. El bipartidismo se ha roto. Y esto expulsa a Pablo Casado de una presidencia breve. Lo que ocurre es que al final, estamos en una democracia, llegará el PP y seguramente, como ha dicho Pablo Iglesias muchas veces, con Vox al gobierno y le exigirá un sitio en el Consejo de Ministros. Por eso, cuando dice Pablo Iglesias, la mesa de diálogo tiene que servir para repensar la dirección del Estado, es fundamental para preparar no los próximos 2 años, ni siquiera una futura presidencia, repetición de Pedro Sánchez, sino para preparar los próximos futuros 10 años, porque un Partido Popular con un Vox dentro de un futuro gobierno tensiona absolutamente la convivencia del Estado. Y la reflexión sobre los medios de comunicación que ha dicho es muy interesante también. Ha dicho, se han roto las reglas del juego y se están rompiendo y están incorporando una toxicidad insoportable. Y es verdad, el Partido Popular, Pablo Casado, hemos visto voy a poner la fecha, desde enero, tiene en un mes varios, lo que llamamos bulos, pero sobre todo es la construcción paralela que no se corresponde con la realidad. Desde los fondos europeos, que hay corrupción y prevaricación, cuando el 55% de los fondos europeos se van a gestionar por comunidades gobernadas por el Partido Popular. Lo de Garzón es otro ejemplo, o mismamente lo que ocurrió esta semana en el Congreso. Los diputados del PP dijeron que había habido un error, que es un error humano, que dio 3 veces mal al botón. Y han ido a un juzgado a denunciar que hay un delito informático, cuestionando la institución del Congreso de los Diputados, ¿no? Los medios tienen un papel fundamental en desarmar la política que va a llevar el PP y Vox, como aparenta, en los próximos 2 años, ¿no? Manel. Pilar. Le compro muchos argumentos al compañero, pero yo que había dicho que sí, me quedo en la abstención. ¿Por qué? Porque yo creo que la consulta popular, la consulta ciudadana, es fundamental y yo no votaría. ¿Por qué? Porque haces a la gente partícipe, a la gente que vive donde se vayan a celebrar, que les afectan a su pequeña economía, a su macroeconomía, porque obligas a las instituciones a ser más transparente con el proyecto que quieren presentar y porque nos vamos a enterar todos mucho mejor de cuál es el proyecto. Y abstención por lo del cambio climático, que lo compro, ¿cómo no? Lo que ocurre es que yo no sería tan temerosa porque, por supuesto, tiene que haber informes de Cataluña, de Aragón, de quien esté impulsando los juegos, pero el Ministerio de Transición Ecológica se nos olvida, es fundamental. En Madrid, por poner un ejemplo, y Ayuso reivindica la autonomía ya tanto como Esquerra y Junts, en Madrid tenemos las pistas de Navacerrada a punto de cerrar, que a los madrileños nos encantan, están a 1 hora del centro de Madrid, pero van a cerrar porque han hecho cálculos y los grados no van a corresponder para poder esquiar y el impacto que va a tener. A lo que voy es, el Ministerio de Transición Ecológica medirá el posible impacto y si le da luz verde, yo creo que es una garantía suficiente para que se pudieran celebrar los Juegos. Però és que una cosa que volia afegir. Demà hi ha la marxa Beret, que hi haurà 1.000 corredors. 1.000 corredors demà. El Ministerio de Transición Ecológica mide la sostenibilidad, el impacto a medio plazo, el impacto a largo plazo. Quiero decir pero que hay Teresa Rivera... estadísticas que explican cómo las Olimpiadas, una cosa... T'entén en català la Pilar, Araceli, si vols? T'entén en català la Pilar, si vols. Una cosa és una estació puntualment i l'altra tota la celebració d'unes Olimpiades. Que se medirà por el Ministerio de Transición Ecológica.
estan les estadístiques mesurades. És que us les ensenyo aquí. Va en descendència ecològica, econòmica i socialment. Però Araceli, llavors no fem No hi ha res més ecològic, més sostenible que la neu, que el Pirineu. Com que es deteriora el medi ambient per tot el que fem, no fem res. De creixement econòmic, no fem aquestes Olimpiades d'aquesta manera. És a dir, el que aquesta gent diu és que es poden celebrar d'una altra forma. Perquè una cosa que tu deies és important, tu dius. Perdona, com em diu? Sembla que tinguis una visió urbanita, com si fossis de Barcelona. Però és que això no es tracta de mi, no estem parlant de mi, estem parlant d'unes Olimpiades. No cal que m'ataquis a mi personalment. No, per favor, jo no t'ataco, al revés. M'acabes de dir que sembla un urbanita. No, perquè tens una visió urbanita de que a la muntanya només hi ha d'haver vaques i no sé què, no sé quantos. Jo no formo part d'això, estem parlant d'unes Olimpiades. Igual que les ciutats. Tots no podem viure a Barcelona i per tant hem de crear progrés al Pirineu. Si s'està demanant que el Pirineu és repòblic, però no amb unes d'indústries petites, el que no podem és... Un comentari, Manel, i acabem amb l'Araceli. Malauradament, perquè ens agradaria que hi hagués inversions de tot tipus. Pilar. Sí, comparto que el ecosistema es muy tóxico. Me gustaba el ejemplo que has puesto del bar, porque antes estábamos en las redes en un bar entre colegas y ahora es verdad que parece que en el bar se han metido unos macarras, unos ultras e incluso matones que vienen pagados, como bien explica el libro, a cerrarte el bar. A cerrar el bar a periodistas, a gente con influencia, gente que representa ciertos valores, y eso lo bueno es que ya lo podemos detectar más y que hay dos botones mágicos en Twitter, sobre todo. En Facebook lo cierras y en Twitter es el bloquear, que yo lo utilizo, vamos, a una velocidad de la luz, y hay otro que es el denunciar, que lo has mencionado, que es muy útil porque es verdad que funciona. Cuando hay un mensaje de odio, cuando hay un mensaje que crees que te está agrediendo y que te está acosando, se denuncia como mensaje de odio y se suelen cerrar esas cuentas. Por eso... Y hay una nueva modalidad también, que es cosas que aprendes, que mucha gente lo ha hecho con mensajes que he recibido yo. Entiendo en catalán, Gior, si vol. Perdón, es que hablo catalán, castellano, inglés, we can talk in English if you want. Jo russo no, però nas d'Aròbia. Vull dir, per idiomes no serà, català, italià també. Doncs el que anava a dir, que ho han fet a mi de posar, retuitejar-lo i posar policia, i han etiquetat a la policia dient això no és denunciable. Vull dir que també ha fet paler que allò era denunciable no només a Twitter, sinó a la policia. Exactamente, bien hecho, porque además lo que pretenden, y nos dimos cuenta muchas periodistas que lo que pretenden es, sobre todo mujeres, por eso he dicho periodistas, cuando te acosan directamente, es que acabes cerrando, es que te acaben silenciando. Con lo cual, mira, no nos vas a silenciar y vamos a seguir manteniendo las cuentas. Eso sí, también, si te está afectando, no pasa nada por dejar las redes un tiempo. La salud mental es lo primero, dejas las redes y vuelves tranquilamente cuando estés en condiciones. Pero a mí me preocupa mucho la parte de Cambridge Analytics, que lo decías, y el ejemplo que has puesto de las elecciones del 10 de noviembre, la última vez que votamos, porque es la parte política, la parte en la que condicionas el voto, que debería de ser libre de los ciudadanos, ¿no? Y el ejemplo, lo que pasó el 10 de noviembre es que fue la primera vez que se demostró que en una campaña electoral partidos políticos habían pagado a Facebook y había habido una campaña de intoxicación. Eso se demostró, está publicado, la gente lo puede buscar. ¿Y qué pasó? Que no tuvo consecuencias. Yendo un poco a la letra pequeña, y pongo el ejemplo rápidamente, el PSOE en este caso y Más Madrid llegaron a denunciar que se detectaron 45.000 euros de usuarios vinculados al PP, porque había un asesor del PP, un chaval de nuevas generaciones, que se gastó 14.000 euros de sus bolsillos para simular que eran votantes del PSOE y del PSOE y de Más Madrid o de Unidas Podemos, y luego convencerles para que no votaran. Como es difícil cambiar tu voto de izquierda a derecha, lo que voy a hacer es promover tu abstención. Y eso se demostró. ¿Qué pasó? Que la Junta Electoral Central concluyó que eso era libertad de expresión. Es decir, tenemos un problema con las instituciones, la Junta Electoral Central la primera, pero las instituciones que no están comprendiendo el peligro que tiene que se utilicen, pues lo que cuenta muy bien este libro, cómo nos influyen, cómo hay campañas del odio, cómo se está pagando por detrás con empresas dedicadas a cambiar, por ejemplo, en este caso, el voto, ¿no? Y ese yo creo que es una carencia que no está resuelta, o sea, que se demuestra y no pasa nada. La policía en Twitter le cierra la cuenta al que promueve una campaña del odio, pero en las instituciones, en unas elecciones generales, se demuestra que se han utilizado estas herramientas y no tiene consecuencias. No sé si me puedes hacer una reflexión sobre eso. De fet, això, aquí el PP va ser aprenent de Trump. Trump el que va fer el 2016 va ser targetitzar, enviar missatges que desincentivaven el vot
població afroamericana, perquè sabien que era una població que era més fàcil que acabés anant a votar els demòcrates. Llavors, crec que és molt interessant en tots aquests casos fixar-se en el que passa als Estats Units, perquè com que les xarxes socials també són d'allà i les lleis que regulen a les pròpies xarxes socials són d'allà, moltes vegades també veiem que aquí els partits acaben replicant les mateixes estratègies. Vox, per exemple, és un aprenent clau del que fa l'alt-right estatunidenca i sí, totalment. El que passa, entenc completament el que dius i aquí hi ha un buit legal que és molt difícil de com batallar amb les plataformes sobre el contingut que han de moderar o no. La complicació aquí és, ja entra un debat jurídic una mica més complex, és que les plataformes es basen en una llei estatunidenca que són espais privats i per tant allà dins són ells qui regulen el que es pot publicar i el que no, però ells no són responsables legalment del que hi hagi a dins. Si a dins d'una plataforma hi ha amenaces de mort, contingut neonazi, ells no en són responsables penalment. En aquest cas. En el cas d'Europa sí que estensa més la corda perquè se les obligui a eliminar allò que sigui il·legal. Però clar, que sigui il·legal, per exemple, insultar algú no és il·legal. Amenaçar de mort sí. Això ho hem vist en el cas de la Candela Peña ara, que sí que hi haurà conseqüències legals. Però insultar algú, assetjar-lo, depèn com no... Sí, però en aquest cas és una persona que està clarament afectada, no està bé. Evidentment que sí. Pilar Velasco. I ho és. Però hi ha una ingenuïtat molt gran. Te voy a cortar, compañero. Era posible y es posible. Pilar Velasco, ¿cómo sabéis desde Madrid? No, en la foto general. Yo comparto que seguramente tenemos pendiente una revisión de cómo hay diputados y cargos públicos que están perdiendo su escaño votado por la soberanía popular. Y ha puesto Nacho muy bien el ejemplo que ha ocurrido en Madrid con un diputado que con una condena por sufragio pasivo, bueno, ha sido expulsado de su escaño y es muy cuestionable en términos jurídicos. También creo que hay que revisar que por poner unos lazos amarillos una persona tenga que... Yo creo que eso es absolutamente revisable, pero ya que hemos citado la entrevista de Pablo Iglesias, decía que nos hemos dado unas reglas del juego y nos las hemos dado para todas las partes. La presidencia del Parlamento es la presidenta del Parlamento, de los votantes independentistas y de los que no lo son. Es la presidenta de la sociedad catalana. Con lo cual, a mí este caso, visto desde fuera, recuerda muy bien a las lecciones que ha dejado el proceso. Y es que las instituciones tienen límites jurídicos y tienen límites penales. Entonces, forzar las instituciones, la desobediencia no tiene las mismas consecuencias en la sociedad civil que los representantes públicos. Y Borràs esta semana se ha dado cuenta, como bien le ha recordado Cuevillas, letrado muy breado en el proceso, oiga, es que esto puede tener consecuencias penales, no solo administrativas. Y no es que la acompañen o no, es que se ha dado cuenta de que como ha pasado antes, puede volver a pasar ahora. Y lo que Borràs exigía a Esquerra Republicana, yo creo que en cierta... Bueno, pues tiene más de simbolismo y de sobreactuación, pues esta semana se ha dado cuenta de que es que las cosas son así para todos, que uno no es más independentista que otro, sino que las instituciones tienen unas reglas y que las conseqüències legals funcionen para todos. I la primera regla d'un Parlament és que representa la sobirania del seu poble. I aquesta és la primera regla que ja no tenim. És a dir, el nostre Parlament no representa la sobirania del poble perquè no pot fer pràcticament res del que té, de qualsevol Parlament que té sobirania. Per tant, la trampa és permanent. I a més hem tingut un autèntic poder dels togats que han pres decisions de tot. O sigui, a Catalunya s'han pres decisions sobretot per part dels jutges, però de cap de les maneres la utilització dels jutjats per carregar-se el moviment independentista ha estat impresentable i no té res a veure amb la democràcia. I els pobles i els representants públics i els líders polítics tenen tot el dret a anar a processos de desobediència quan estan regits per lleis injustes. I el nostre poble té dret a poder votar un dia. I ho hem intentat l'1 d'octubre i ho hem fet bé malament, però qui ho ha fet malament de veritat és